Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. La charla de hoy son 3 asuntos separados que se encuentran en los capítulos 9 y 10 de Bereshit, que seguimos estando ahí, ¿no es cierto? Y son 3 temas separados pero relacionados. Vamos a hablar de la maldición de Canaán, del origen de las razas y del reparto de las tierras. Entonces, son 3 temas, pero ya sabemos que están todos relacionados. Hola, Tabita, buenas tardes. Entonces empezamos con la maldición de Canaán. Estas cosas realmente son bastante confusas, son controvertidas también, tienen cosas que son un poco, tal vez pueden tener problemas, ¿no es cierto?, para analizarlas. Por lo tanto, estas cosas han dado pie a cientos de interpretaciones, que la red siempre está llena de estas cosas, y vamos a analizar algunas de ellas, las más conocidas, para ver cuál es la que es correcta y aplicable. Dice, Noah, que era agricultor, fue el primero en plantar una viña. Un día bebió y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su carpa. Jam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus 2 hermanos. Pero Shem y Jefet tomaron una capa, se la pusieron en los hombros y caminando de espaldas cubrieron la desnudez de su padre. Como iban mirando para otro lado, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noah se despertó de la borrachera y supo lo que le había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos será para sus hermanos. Y añadió, bendito sea Yahweh, Elohim de Shem, que Canaán sea su esclavo, que Elohim extienda a Jefet, extensión, Jefet quiere decir extensión, y que habite en las carpas de Shem, y que Canaán sea esclavo de ellos. Bereshit 9, 20, 27. Entonces, según es relatado aquí en Bereshit, Ham vio la desnudez de su padre, ¿sí? La historia relata cómo Noé llegó a intoxicarse y se puso al descubierto. En hebreo es galá, ¿sí? El verbo que acá aparece. Se puso al descubierto en su tienda, quedó expuesto. Él mismo se descubrió, ¿sí? Aquí el verbo está en forma imperfecta, o sea que Noah se descubrió, se expuso a sí mismo. Ham, el padre de Canaán, vio, y acá el verbo es raá, ver, el verbo más común para ver, la desnudez, herbá, de su padre y salió a contárselo a sus 2 hermanos. En algunas traducciones colocan, vio a su padre desnudo. Es incorrecto. Las palabras que están en el original de la Biblia son vio la desnudez. Y vamos a ver que la expresión es correctamente diferente, es completamente diferente si la vemos desde un punto de vista o desde otro. No es lo mismo decir que vio la desnudez del padre que decir que vio al padre desnudo. Son 2 cosas diferentes y lo vamos a ver a continuación. Entonces, a veces que esto sirva para ver el tema de qué traducción de la Biblia utilizamos. Es bastante complicado encontrar una que sea fiel a lo que está escrito literalmente, ¿no es cierto? Numerosos puntos de vista de lo que Ham aquí había hecho han sido propuestos por rabinos, por pastores, por teólogos, de todo un poco, ¿no es cierto? La Midrash y el Talmud, por ejemplo, dicen que Ham castró a Noah. Este es un punto de vista que no deja de ser interesante porque, como vamos a ver más adelante, vamos a hacer toda la comparación con las otras mitologías, como es el tema de las similitudes y todas las cosas, ¿no es cierto?, que hay con las otras mitologías. Y tenemos el tema de Urano, de Saturno castrando, ¿no es cierto?, al padre Urano y después Zeus castrando a su padre Saturno. Entonces, este tipo de cosas no deja de ser llamativo que se les ocurra, por así decir. Otros creen que Ham creía que por mirar iba a adquirir la potencia de su padre, de Noah, o que lo sorprendió en el acto sexual y se quedó mirando, algún tipo de ese tipo de actitud, y eso fue lo que hizo que fuera castigado.
Otros insinúan un asalto homosexual directamente de parte de Ham y de Kenaán también, porque para que la maldición alcance a Kenaán, en ese caso debería haber hecho también alguna cosa, ¿no es cierto? Sin embargo, estas opciones no explican los dos enigmas que se plantean en estos pasukim. En primer lugar, ¿por qué Noah dice que supo lo que le hizo su hijo menor? Primero. Y en segundo lugar, ¿por qué dice que Kenaán será esclavo de sus hermanos cuando Shem y Jefet no eran sus hermanos, son sus tíos? ¿Sí? Porque si es hijo de Ham, ellos son sus tíos, no son sus hermanos. Entonces, hay una opción que sí explica todas estas cosas. Descubrir la desnudez es una expresión bíblica que es muy explícita y la vamos a encontrar en varios lugares de las escrituras. Dice, si un hombre se acuesta con la esposa de su padre, ha descubierto, Galá, la desnudez, Herbá, de su padre. A los dos se le dará muerte. Su culpa de sangre está sobre ellos. En Vayikra, capítulo 20. Si un hombre se acuesta con la esposa de su tío, es la desnudez de su tío la que ha descubierto. Las palabras son las mismas. También está en Vayikra en capítulo 20. No descubras, Calá, la desnudez del hermano de tu padre. No te acerques a su esposa. Ella es tu tía. Levítico 18. No descubras la desnudez de la esposa de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. ¿Sí? Vayikra en el capítulo 18. Entonces, Ham descubrió y Sam y Shem y Jefet cubrieron. Entonces Noah despertó y supo lo que Ham le había hecho. Estas observaciones muestran la muy fuerte posibilidad de que Ham tuviera relaciones sexuales con su madre. Esto es lo que está, que es exactamente lo que es descubrir la desnudez del padre, que no es lo mismo que ver al padre desnudo, como estaba diciéndoles en el comienzo. Lo cual en el lenguaje técnico de Vayikra sería clasificado como descubrir la desnudez del padre. El texto dice, sin embargo, que Ham vio la desnudez del padre, una expresión que se usa una única vez en el Tanaj para relaciones sexuales y se la coloca junto con descubrir en las dos expresiones comparadas exactamente en el mismo sentido para que no nos queden dudas acerca del tema. Dice, si un hombre toma a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y ve su desnudez, y ella consiente, es una cosa vergonzosa. Serán cortados públicamente. Él descubrió la desnudez de su hermana. Él cargará con las consecuencias de la maldad de ellos. En Vayikra capítulo 20 nuevamente. De manera que lo que tendríamos aquí sería muy probablemente una relación incestuosa, de la cual Canaán habría sido el fruto. Ahora la maldición sobre Canaán tiene otro color, ¿verdad? Y Canaán también. La frase supo lo que le había hecho su hijo menor, se refiere a Ham y no a Canaán, como algunos afirman, porque Canaán no es el hijo menor de Noah. Entonces, que dijera eso no tenía ningún sentido. A pesar de que normalmente en las escrituras los hijos son mencionados en orden de nacimiento, los hijos de Noah siempre aparecen como Shem, Ham y Jefet, lo cual creó la errónea idea de que Ham es el hijo del medio. Esto pasa porque no se leen todas las escrituras, porque realmente si lo vemos en el capítulo Bereshit, en el 10:21, dice, le nacieron hijos también a Shem, antepasado de todos los descendientes de Eber y hermano mayor de Jefet. De manera que el menor de todos era Ham, como está especificado, como está dicho en la... en el primer paso que leímos. Entonces, ahora se explica cuando dice que Noah despertó y supo lo que le había hecho su hijo menor. O sea, Noah vio que Han se había acostado con su madre y que ésta quedó embarazada de Kenaán. Dice, pero si el hombre se encuentra con la muchacha comprometida en el campo y el hombre se acuesta con ella por la fuerza, solamente el hombre que se acostó con ella morirá, pero no le harás nada a la muchacha. La muchacha no incurrió en pena de muerte porque ese caso es como el de un hombre que ataca a otro y lo asesina. Él la encontró en el campo abierto. Aunque la muchacha comprometida pidiera ayuda, no había nadie que la salvara. Devarim, capítulo 22.
Entonces aquí notamos que se podían presentar casos de violación, estaban contemplados en las escrituras. Y la verdad es que todas las leyes han sido colocadas a raíz de acciones previas que ya sucedieron en la vida real, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la mujer no podía rehusarse a una violación porque no se podía resistir. De modo que no tenemos por qué pensar que necesariamente la madre de Ham estuviera dispuesta a hacer lo que puede haber llegado a suceder, si fuera realmente eso lo que sucedió. Si seguimos leyendo Bereshit, nos vamos a dar cuenta de que la descendencia de Ham, de la descendencia de Ham, surgieron realmente las ciudades más corruptas, las más pecaminosas, surgieron las peores, porque vamos a verlo más de aquí a poco en los próximos posts, y resaltaban siempre los pecados de inmoralidad sexual sobre todas las cosas, que son consecuencias de la herencia genética, ¿no es cierto?, que te llevaban en la sangre. Y estas cosas también explicarían el segundo enigma que planteamos al comienzo, cuando dice, maldito sea Canaán, el más bajo de los esclavos será para sus hermanos. Y añadió, bendito sea Yahweh, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El problema, como ya dijimos, es que Shem y Jefet eran los tíos de Canaán, supuestamente. Pero todo queda explicado si se tratara de su hermanastro menor, hijo de Ham, pero al mismo tiempo hijo de la esposa de Noah. Entonces se da una situación de parentesco confusa, evidentemente, pero realista también al mismo tiempo. Ahora bien, el siguiente punto es que uno no se entera enseguida después de una violación si la mujer ha quedado embarazada o no. Eso también es real. Y mucho menos conoce el nombre que le va a ser dado a la criatura. O sea, Noah maldijo a Canaán en el momento, como si ya hubiera nacido, ¿no es cierto? Pero realmente aquí vemos que él ya conoce la existencia y el nombre de su nieto hijastro al mismo tiempo. Una posible explicación para esto podemos encontrarla en las tradiciones judías también. En la Haggadah, que es un conjunto de relatos judíos antiguos, se dice que Cush es de piel negra y realmente toda la descendencia de Cush es de piel negra, todos los descendientes, lo vamos a ver en el reparto de las tierras, en todas las cosas, son todos de piel negra y no tienen nada que ver con las otras dos ramas. Dice que es de piel negra como castigo porque Ham había tenido una relación sexual en el arca. No menciona, dice, 3 copularon en el arca y todos ellos fueron castigados, el perro, el cuervo y Ham. El perro fue condenado a ser atado, el cuervo descarga su semilla en la boca de su compañera y Ham fue castigado en su piel. Esto está en el Haggadah. Si suponemos que esto fuera verdad, porque esto es extrabíblico, ¿tá? Solamente sería una forma de confirmar lo que sí hemos mostrado que está en las escrituras. Entonces podemos deducir que lo que sucedió en el día de la borrachera de Noah fue que nació el bebé Kenan, producto del incesto. No puedo decir que estuvo bien que el patriarca se embriagara, pero si esa fuera la situación, realmente estamos teorizando, ¿no es cierto? Yo lo puedo comprender aunque no lo justifico, pero de cualquier manera debe haber sido una situación bastante chocante. A cualquier familia sería una situación chocante si se diera una cosa como esta, ¿verdad? O sea, si encima de todas estas cosas viene Han y se burla del asunto, que es lo que dicen las escrituras que hizo, que se burló, tal vez entonces entendamos un poco mejor la reacción de Noah de lanzar una maldición, ¿no es cierto? Esta maldición, por supuesto, no fue solamente una cuestión de rabia del momento, sino una maldición profética inspirada por el Ruach, porque lo que hizo Noah fue una profecía realmente, ¿no es cierto? Después vamos a ver acerca del tema del color de la piel de Cush. Nosotros ya mencionamos que según el Sefer Hanoch, o sea, el libro de Hanoch, de la barca salieron 3 toros, ¿no es cierto? Shem, que era blanco, Jefet, que era rojo, y Ham, que era negro, ¿sí? Hola, Micaela, Irma, Blanca, César y Iti, buenas tardes. Entonces, salieron 3 toros, el blanco, el rojo y el negro. De manera que Ham y Jefet cargaban con el gen nefilín en sus ADNs. Ham manifestado, o sea, contaminado, completamente dominante, y Jefet como portador, que era recesivo, ¿no es cierto?
Supo Ham que su padre había maldecido a su hijo menor y se ofendió con él, pues había maldecido a su hijo. Se separaron de él, de su padre, él y sus hijos, Cush, Mitzrayim, Fut y Canaán, y se construyó una ciudad a la que le dio el nombre de su mujer, Nalat Mehok, un nombre medio. Esto está en el Sefer Shobelim, en el libro de los jubileos, el capítulo 7. Entonces, ahora vamos a continuar estudiando cómo estas maldiciones y estas genéticas se fueron desparramando por el mundo, porque todas estas cosas traen consecuencias. Inevitablemente, todas las acciones que cometemos nosotros traen consecuencias, y mucho más las que cometieron los patriarcas, y para eso han sido registradas. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del origen de las razas. El siguiente punto que vemos en las escrituras, después de este asunto, es el referente a la repoblación de la tierra. Después que los sobrevivientes del diluvio salieron del arca, había que volver a llenar la tierra, ¿verdad? Y eso fue lo que los descendientes de Noé hicieron. Todas las personas que habitan en este mundo poseen unos genes hereditarios y factores ambientales. Dependemos de esas dos cuestiones. Una cosa es lo que nosotros traemos genéticamente, y otra cosa es el ambiente en el cual nos vamos a desarrollar. Entre las dos cosas hay un intercambio. Entonces, la herencia, según los estudios biológicos, es toda esa dotación que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Es el proceso por el cual el ser humano origina nuevos seres parecidos a sí mismo, porque llevan parte de nuestra propia genética, mediante la transmisión de los caracteres desde los ascendientes a los descendientes, ¿sí? Eso es lo que hace el linaje completo. El ambiente es todo lo que sucede alrededor de cada individuo que va a afectar el desarrollo de forma favorable o no, depende. Entonces, viendo estas cosas, podemos decir que la herencia está completamente entrelazada con el ambiente, y eso va a ser muy importante para el desarrollo de todas las civilizaciones. Durante nuestro desarrollo humano hay 5 potencialidades desarrolladas que en gran medida son cedidas por la herencia. El ser humano efectuará un desarrollo físico, que es el desarrollo del ser, del crecimiento, la alimentación, los cuidados físicos. Esto es la carne, esto es el cuerpo, ¿sí? El desarrollo mental, del pensamiento, el crecimiento educativo, el desarrollo de las facultades mentales, etcétera. Esta es una de las partes del alma, ¿verdad? El desarrollo emocional, que es la psique del individuo, ¿no es cierto? Los sentimientos, los deseos, toda la voluntad. Y esa es la otra parte del alma, que nosotros ya lo conocemos. El desarrollo social, ahora viene la parte de la interacción, las relaciones con los demás, con la sociedad y con el medio ambiente, que es la parte ambiental, ¿no es cierto? La parte de las relaciones. Y finalmente el desarrollo espiritual, si sus inclinaciones serán hacia el linaje de la serpiente o hacia el linaje de la mujer. Y esta es la parte del ruach, ¿verdad? Entonces, dentro de cada individuo existe un genotipo que recibe de sus progenitores, o sea, un textito que dice, que está escrito ahí cuáles son las combinaciones de la letra, que dice que eso somos nosotros. El genotipo es ese conjunto entonces de genes que cada uno de nosotros poseemos, y se manifiesta de forma física, como ya lo dijimos la otra vez, en un conjunto de características propias, que son las que nos describen. O sea, así como soy, esto es lo que se ve es el fenotipo. Entonces, todas nuestras células poseen el mismo genotipo, y este no va a variar a lo largo de nuestra vida, a menos que seamos manipulados de alguna forma, ¿verdad? El ambiente, por otro lado, puede sí ir variando a lo largo del tiempo, y con eso ir afectando de diferentes maneras a cada una de las personas. Así que en cuanto a la influencia del medio ambiente con relación entre esta relación entre herencia y ambiente, es necesario que veamos que tenemos también, al mismo tiempo que el otro teníamos cinco puntos, acá también tenemos 5 potencialidades que son desarrolladas con respecto al ambiente. Tenemos el desarrollo del ambiente físico, o sea, las personas que nos rodean y que están pendientes de la persona, los padres en primer lugar, que son los que dan alimento y dan protección, cuidado, etcétera, ¿no es cierto? Y después el resto de la familia a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Y se van acumulando, ¿no es cierto?, personas en ese tipo de
de relación física que tenemos, ¿no es cierto? El ambiente mental, que es de todos los pensamientos, las doctrinas, las enseñanzas que nos vienen de afuera y que influyen en su personalidad, la forma en que esa persona es educada. El ambiente emocional, que es el cariño, la forma si recibe o no recibe, ¿no es cierto? Cariño, si recibe o no recibe, comprensión, paciencia, lo que sea, ¿no es cierto? Todas esas cosas que hacen en la parte emocional, que influyen en el desarrollo emotivo de la persona. El ambiente social, o sea, la inserción en la sociedad, el comportamiento de los individuos que lo rodean, ¿no es cierto? El ambiente espiritual, finalmente, que es la relación con el padre, con el hijo y con otros creyentes, si existe o si no existe, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, todos estos puntos juntos, generan toda una serie de variaciones y de probabilidades, ¿no es cierto? Y vemos de esta manera que es imposible separar la herencia personal del ambiente, no podemos separarlo. En este sentido, Yahweh sabía esto perfectamente, lo tenía muy claro, muy bien entendido. De ahí que él haya estado insistiendo tanto en que su pueblo debía ser separado. En la antigüedad, los progenitores y otros miembros inmediatos de la familia eran la influencia más directa sobre el individuo, ¿verdad? Porque no había shoppings, ni había escuela, ni había cosas para salir. Entonces la gente se quedaba en su grupo, en su círculo, ¿no es cierto?, familiar. Entonces crecía, esta persona crecía dentro de este círculo hasta bastante adulto, ¿no es cierto?, sobre todo para los patrones modernos de edades que tenemos nosotros. Era en su familia y tal vez en su círculo un poco ampliado, si fuera una pequeña tribu de familias, ¿no es cierto?, si los hijos ya estuvieran casados, normalmente se quedaban cerca, no se iban muy lejos, a veces sí, a veces no. Entonces, se generaban tribus independientes y dependientes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros hoy, en contraste con esto, enviamos a nuestros hijos a la escuela casi sin haberlos detectado, porque ya prácticamente van de bebés, ¿no es cierto?, a los jardines, ¿no?, para ser cuidados. Entonces, tenemos que comprender lo que se pierde en cuanto a la influencia familiar en la formación del individuo y lo que otros, por el contrario, tienen acceso a esa formación, ¿sí? Con menos de 5 años, un niño es colocado en un medio con otras personas ajenas al entorno familiar, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser y todo. A esto le llaman socialización, ¿sí? Cuando para lo único que sirve para que el chico adopte y copie cosas que normalmente son todas las malas, las que copian, ¿verdad? Y va a pasar el resto de su vida recibiendo estímulos que no corresponden a los ideales familiares, si es que en algún momento existen, porque cada vez hay menos ideales familiares como familia. Individuales, ay, sí, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, listo. Cada uno tiene su gusto. Esos no son ideales y mucho menos familiares. Con esto se pierde la identidad familiar, obviamente. Después se pierde la de clan, la de la tribu, la de la nación, se pierde todo tipo de identificación. Y la desindividualización a la que nos somete este sistema, ¿no es cierto?, poniendo siempre énfasis en la individualización, ¿no es cierto?, para que nos sintamos únicos, separados, ¿no es cierto?, personales, una cosa siempre enfocada en la persona misma, en la formación del individuo egotista, separado de la cooperatividad familiar, completamente separado de la unidad. Así agregamos a esto todos los factores químicos, de radiaciones, alteraciones de pH por alimentos y sustancias inoculadas como vacunas, medicamentos. Entonces, después vamos a ver si el ambiente influye o no influye. El ambiente influye y mucho. Por algo también los jesuitas, que estas cosas saben y mucho y las han aplicado a lo largo de la historia, decían: dame un niño de hasta 7 años y te devolveré un hombre. Una frase bastante temible, ¿no es cierto?, porque habla acerca del adoctrinamiento y de la influencia sobre el carácter que se puede llegar a tener y con ciertas intenciones un tanto que pueden llegar a ser peligrosas. Entonces, antiguamente la relación social pasaba por relaciones interclanes o intertribus,
cosas pequeñas, son pequeñas células, ¿no es cierto?, conectadas, de sus propios círculos genéticos, raramente saliendo más allá, fuera de ocasionales contactos por vía de los viajes normales. La mayoría de las personas antiguamente eran nómadas, no tenemos que olvidarnos de eso, pero eso no hacía que se mudaran a la casa de otros, simplemente tenían contactos ocasionales, sí, ciertamente, había intercambio, pero no un intercambio a nivel... un intercambio a nivel que fuera total y completo, ¿no es cierto? Este es más o menos el patrón de desarrollo que vamos a ver que generó la distribución de la especie humana a partir de los 3 clanes de Shem, Ham y Jefes, ¿verdad? Y que va a culminar en la distribución de todas las tierras conocidas entre 70 naciones por el comienzo. Cuando decimos naciones, aquí nos referimos a grandes clanes o grupos de clanes, todos descendientes o relacionados con un individuo ancestral que los nuclea y que generalmente es el que le da el nombre a la tribu o nación, ¿sí? Es mucho más reducido, un grupo mucho más reducido de lo que nosotros hoy imaginamos como naciones que contienen millones de personas que ni siquiera se conocen. Muy diferente, estamos hablando de los comienzos, obviamente. Entonces no eran tan numerosos, aunque había bastantes. Así que estos grupos, todos tenían más o menos entre ellos las mismas costumbres, los mismos intereses, el mismo patrón genético, que eso es importante, y se emparentaban entre sí. Lo que se quiere demostrar es la existencia de estas 3 líneas genéticas, que son las 3 de las que venimos hablando, ¿verdad? Que dieron lugar a todas las razas que hoy conocemos. La división de razas es bastante controvertida y han también inventado cosas a este respecto, ¿no es cierto? Sucede que es bastante difícil determinar los límites exactos entre una y otra, ¿no? Ya que existen individuos que a veces tienen apariencias marcadas de una raza, pero al mismo tiempo de otra, sobre todo desde que tenemos la globalización y las grandes mezclas, ¿no es cierto? Cuanto más mezcla genética hay, más difícil es determinar los límites de una raza y otra. Llega un momento en que ya no hay tanta raza. ¿Qué es el interés de Hasatán, verdad? Entonces, el centro de interés aquí es que hay un sentido en el que el carácter de un antecesor puede por un breve tiempo y ocasionalmente por mucho tiempo influir en los caracteres de sus descendientes. Esto en cuanto a la parte genética. Sir Francis Galton, entre otros, que fue uno de los primeros en aplicar, en hacer el estudio de genética, estaba buscando el gen hereditario, ¿no es cierto? Él fue uno de los primeros. No encontró claro si estos rasgos están relacionados genéticamente o si son resultados de las circunstancias. Aparentemente lo que se viene desarrollando confirma lo que este hombre encontraba, de que es una mezcla de las dos cosas. De cualquier manera, la controversia siempre es grande porque sabemos cómo son los científicos, siempre están discutiendo. Así que de lo que acá se habla es de una conciencia grupal o de un carácter nacional, pero no nacional a nivel de lo que conocemos ahora, donde lo nacional se refiere a un grupo de personas relacionadas no solo por un linaje genético más o menos compartido, sino también por una serie de usos y costumbres que los relacionan y los hacen reconocerse como grupos. Nosotros hoy difícilmente tenemos las mismas costumbres y la misma genética que nuestros vecinos. Entonces es muy diferente a cómo estaban constituidas las naciones en aquel momento. Y esto es importante que lo entendamos porque en el desarrollo es una parte que tiene una gran influencia. La idea de que un padre determina en un grado significativo el carácter de sus descendientes durante varias generaciones, ¿sí? O sea que las características de un padre, un determinado antepasado, siguen manifestándose en sus descendientes, subyace a cierta clase de declaraciones que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Brit Hadashah, ¿verdad? Yahanan, el inmersor, y el propio Yahshua se refirieron a sus enemigos como hijos del diablo
o hijos de Belial, ¿no es cierto? Rechazando enfáticamente la pretensión de ellos hacerse pasar por hijos de Abraham. Nosotros sabemos que se estaban refiriendo a esa raza genética de la semilla de la serpiente, ¿verdad? Que identificaron claramente como seres humanos físicos, eran seres humanos físicos, no eran entidades voladoras ni nada por el estilo, eran seres humanos, igual que ellos mismos. El término mismo, hijos de Israel, vino a significar algo más que simples descendientes de Jacob, ¿verdad? Yeshua se refirió a Natanael, por ejemplo, como un verdadero israelita, haciendo referencia al linaje genético y no a la cosa de sangre solamente. En este contexto es importante prevenirse contra la suposición de que los hijos de un antecesor solamente van a perpetuar los elementos indeseables de su carácter. O sea, siempre pueden redimirse, ¿verdad? O sea, creo que la historia demuestra que existe lo que se denomina un carácter nacional, que aparece de manera clara al principio en un individuo solitario y que reaparece en sus hijos y nietos con una intensidad suficiente como para ser una pauta, ¿no es cierto?, de conducta generalizada que después, bueno, puede reforzarse o no con la costumbre, ¿no es cierto? Pero eso no implica que haya una superioridad de una clase sobre otra. Estamos argumentando acerca de la existencia de diferencias y no de superioridades. Y esta es la base que esgrimen algunos grupos que hacen énfasis, como los nazis, por ejemplo, en la supremacía de una raza sobre otra raza. Entonces, en conjunto todos nos parecemos mucho y esto es de importancia fundamental, ¿sí? No necesariamente todos los hijos de un padre van a manifestar absolutamente todos los rasgos. Y, por ejemplo, tenemos el caso muy simple del etíope, que era Jaimit, que era descendiente de Ham, porque era Jamita, era Cushita, ¿verdad? Entonces estaría en una línea condenada y sin embargo fue salvo. Entonces, eso nos implica que no es una condición cerrada que ya no tiene salvación ni nada por el estilo, que es lo que muchas sectas colocan como haciendo discriminación, ¿verdad? En la actualidad es costumbre dividir a la población del mundo en tres líneas raciales: los caucásicos, esencialmente el hombre blanco, los negroides y los mongoloides. Es sumamente difícil definir de forma eficaz las características distinguidas de cualquiera de estas tres razas según esta división, aunque puede parecer que no, sin embargo es muy difícil. Los negroides se supone que son negros, pero los aborígenes australianos no son negroides, aunque son igual de negros. Entonces tienen ciertas características, pero no tienen otras. Así todas las razas están mezcladas y no se pueden ajustar a las tentativas científicas de explicar las cosas, que más o menos este tipo de división de razas es tan falso como la teoría de Darwin, digamos. Si nos remitimos simple y sencillamente a los linajes que descendieron de Shem, Ham y Jefet, vamos a encontrar que todas las cosas se encajan de manera mucho más simple y no nos complicamos tanto la vida. Contemplado bajo esta luz, el método de Bereshit 10 es probablemente la única forma válida de proceder, como está escrito. En esta tabla nos encontramos una vez más con tres grupos humanos, los descendientes de Shem, Ham y Jafet. Pero estos tres grupos no se corresponden con la actual clasificación de las razas, porque en esta tabla se hace evidente que los negroides y los mongoloides quedan clasificados como una familia, ¿verdad? Están integrados en la raza de Ham. Y que la trilogía queda reconstituida al establecer a los pueblos semitas como una clase en sí misma, cosa que ellos no colocan, ¿no es cierto? De manera que tenemos a los yefetitas, que para nuestros propósitos pueden ser identificados fácilmente con los caucásicos, indoeuropeos o el hombre blanco, por así decir, los jamitas, que incluyen las ramas negroide y mongoloide, esto es, las llamadas razas de color, y los semitas, que comprenden tanto al pueblo hebreo, el antiguo y moderno,
como a los árabes y unas pocas naciones que fueron poderosas en el pasado, como los asirios y los babilonios, que se desarrollaron en la zona de Mesopotamia. Este es un bosquejo medio apresurado, pero servirá por el momento hasta que pasemos a examinar los detalles de la tabla de una forma más específica. Esto está escrito por Arthur Constance, que es miembro de la afiliación científica americana, de la Asociación Americana de Antropología y del Real Instituto de Antropología, que ha realizado un estudio creyente, ha realizado un estudio muy bueno a este respecto, sumamente útil. Entonces, resumiendo, si lo miramos desde la manera en que están desde las escrituras, y no como la ciencia insiste en inventar sus relaciones, tenemos los jamitas, son las razas de color, los negroides, mongoloides, los indios, los yefetitas, que son la raza blanca o caucásica, la raza de piel más clara, los semitas, finalmente, el pueblo hebreo, árabes y otros como asirios y babilonios, que son todos los de Medio Oriente. Es un tipo de piel de término medio en cuanto al color de la piel. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que todo esto comenzó como una diferenciación racial bastante marcada. En la actualidad implica millones de cruzas, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? La globalización hace que las mezclas hayan sido incontables. Esto ha provocado subrazas, en el sentido de subgrupos raciales, que comparten ciertas características, se diferencian por otras. Y esto no implica solo el aspecto físico, sino también el linaje espiritual, ¿sí? Porque recordemos cómo se pasa el linaje espiritual, que ya lo estudiamos, que lo pasa siempre el padre. Entonces, tenemos ese aspecto también, es importante saber a cuál linaje se pertenece, cosa que no se ve físicamente, lamentablemente, si no sería fácil. Hoy la interacción globalizada entonces ha logrado que cada vez las razas se mezclen más entre sí. Ya lo digo, insisto, esta es una de las intenciones del gran ecumenismo, porque a él le gustan todo mezclado, de Hasatán, ¿verdad? El plan de la serpiente ciertamente es el de contaminar a todo ser humano a través de su genética. Esa es la idea que tiene. Entonces, Custan establece una tesis sumamente interesante que parte de la base de que los 3 hijos de Noah constituyen las únicas 3 razas de la Tierra, como está escrito en las Escrituras. Y hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo. El problema es que él no tiene en cuenta el hecho de una contaminación genética humana. Es un autor ya fallecido, ¿no es cierto? Es del siglo pasado. Y como todas las interpretaciones, tanto judías como cristianas, eliminan por completo la existencia de una semilla de la serpiente dentro del ser humano. No la tienen en cuenta, simplemente. Si las escrituras dicen que Yahweh pondrá enemistad entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer, es porque hay 2 linajes. Los 2 linajes, lamentablemente, están en nuestro interior, ¿sí? Para esto, no se puede decir que porque se sea judío, se sea limpio, se sea salvo perfectamente, no por haber nacido judío, se es salvo, como Yahshua mismo dijo, raza de víboras. Entonces, de manera que dentro de los que se creen salvos hay perdidos. ¿Por qué? Porque la cosa está adentro y las inclinaciones son las inclinaciones genéticas que están, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. La mayoría siempre deja de lado este hecho incómodo en sí, porque realmente es muy desagradable pensar que tenemos el enemigo dentro nuestro, ¿verdad? Aún en el caso de que esté dormido, nosotros estamos un poco más acostumbrados a luchar contra eso, pero otros no están tan acostumbrados y no lo aceptan de forma tan simple. Sobre todo algunos que esgrimen superioridad en uno u otro, de una u otra forma, ¿verdad? Por encima de los demás, pero por algo adquirido, por algo que han recibido genéticamente o espiritualmente, ¿sí? Entonces, esta contaminación está dentro de la humanidad, le guste o no le guste, y es imposible negarla. No hay ninguna raza pura, por así decir, ni tampoco ninguna raza espiritualmente pura en este momento. No completamente. Y está claramente representada en los 3 hijos de Noah, ¿no es cierto? Así como antes lo tuvo los 3 hijos de Adán en su momento. También tuvieron los 3 colores, recuerden. Con todo,
Constance aún señala ciertos detalles que son sumamente significativos y que quiero mostrarles también. Señala que la humanidad, considerada tanto a nivel de individuos como a nivel de especie, tiene una constitución que busca satisfacción en tres direcciones: en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. Cuerpo, alma y lugar, ¿verdad? E indica que cada uno de los hijos de Noah, con su raza, no como individuo, representan uno de estos aspectos, ¿sí? Es una observación muy sagaz y sumamente interesante. Él dice que los jefetitas han originado los grandes sistemas filosóficos correspondiendo al ámbito intelectual. Los jamitas son los que han desarrollado las ciencias y todo avance tecnológico, lo que corresponde al ámbito práctico, físico. Y los semitas son los que han desarrollado los mayores sistemas religiosos. Y ahí tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, correspondiendo al ámbito espiritual. La observación es sumamente para prestarle atención. Los yefetitas son los pueblos indoeuropeos y su contribución ha sido siempre filosófica, no religiosa. Al contrario, en primer lugar, la revelación es esencial para la religión, ¿verdad? Pero para la filosofía debe ser absolutamente rechazada, siendo la razón humana la única herramienta justificable. Los humanistas no aceptan para nada ningún tipo de inspiración divina de ninguna clase. La religión se ocupa de la moral, la filosofía se ocupa de la ética. La diferencia entre ambos es esencialmente que la moral tiene que ver con la relación del hombre con su Elohe, con su Elohim, ¿verdad? Y la ética con la relación entre hombre y hombre. La moral es absoluta, la ética es relativa. ¿Mm? Entonces ahí está la diferencia entre unos y otros. Con esta breve explicación de cómo estamos usando los términos, podemos ir un paso más allá y observar que mientras el pueblo semítico ha tendido siempre a poner el énfasis en la búsqueda de la rectitud, los pueblos yefetitas o indoeuropeos han puesto el énfasis en la búsqueda del conocimiento. Por un lado les viene. Y el pueblo jamítico ha buscado el poder, ¿sí? El poder y el control. Todos los hombres son religiosos, ¿verdad? La naturaleza de sus dioses tiende a reflejar algo de sus propios objetivos personales. Los dioses de los semitas, preeminentemente el Elohim de Israel, recompensaron la conducta justa. Esto es cierto para el judaísmo, el islam y el cristianismo. En cuanto a instituciones religiosas, nos estamos viendo más que nada, no en cuanto a creyentes en sí, sino en cuanto a las religiones que se desarrollaron, vamos, lo estamos mirando. Pero en gran medida esto también es cierto de esa forma de paganismo que, derivando su fuente de inspiración de los babilonios y los asirios, los cuales eran semitas, como vamos a ver, posteriormente se extendió en formas modificadas mucho más allá de los confines de su hogar original de Mesopotamia, se fueron expandiendo. La medida en que esta religión pagana subyace a las creencias religiosas de muchas personas no cristianas, fue notablemente revelada por Alexander Hislop en su libro bastante conocido, Las dos Babilonias. Los dioses de los primeros indoeuropeos eran dioses de la luz, pero esta luz no era una luz moral, sino más bien la iluminación de la mente, ¿sí? Del entendimiento. Esa es la línea que sigue la descendencia de Jefet. Los dioses de los jamitas eran dioses de poder. De hecho, en ausencia del componente moral, justamente porque no lo tenían, eran dioses de crueldad, ¿sí? Eran dioses que exigían sacrificios normalmente. Así que espero que estén visualizando más o menos la relación, ¿no? entre lo que vemos, el énfasis del conocimiento de Jefet y la tecnología, de la parte práctica, el desarrollo de cosas, la creación, la metalurgia, el desarrollo de armas, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que fue de la raza de Ham, ¿verdad? Y vamos a entender cómo y por qué todo siempre está apuntando contra el monoteísmo de cualquiera de las llamadas religiones abrahámicas, que es Shem. El problema es que en la actualidad tenemos individuos infiltrados en todas partes, y eso lo sabemos, ya que nosotros somos incapaces de visualizar el genotipo, el ADN de cada individuo, no podemos abrirlo y mirar qué es lo que tiene adentro para saber, solo podemos ver el fenotipo, o sea, la imagen, y eso puede ser enmascarado, y disfrazado, ¿verdad? O sea, cualquiera puede disimular y decir lo que quiera, por lo menos por cierto tiempo, ¿verdad? A fin de conseguir sus objetivos.
como su padre les enseña. Y no es de maravillarse porque el Satán mismo se disfraza como mensajero de luz. Así que no es gran cosa que también sus servidores se disfracen como servidores de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras, dice con Jim Beth en el capítulo 11. Si se disfrazan de servidores de justicia, pero su fin será conforme a sus obras, eso quiere decir que dicen una cosa y hacen otra, evidentemente. Esto debería ayudar a reconocerlos. Después de lo que acabamos de leer, habría que tener en cuenta si se relacionan entre sí en la vida real. Una relación de jefetitas y jamitas debería alertarnos, ¿sí? Porque tiran para el lado contrario de los semitas. Básicamente tiran para el lado contrario de Yahweh, trabajan para la serpiente. Recordemos que los jamitas están completamente contaminados en su genotipo y los yefetitas están parcialmente. De cualquier manera, no estamos hablando ya, como estamos totalmente mezclados, no podemos hacerlo de forma categórica. Si es negro, es jamita, no es allá, ya no es así. Hace mucho tiempo atrás sí lo era, en el comienzo. Si la filosofía se define como una especulación estrictamente racional de la mente, ¿no es cierto?, que es lo que a ellos les gusta, relacionada con el significado de la realidad, el análisis de las cosas, todo siempre aparte de la revelación, eso para satisfacer una necesidad puramente intelectual. Entonces, la familia de Jefet ha sido la responsable de todas las filosofías del mundo, y lo ha sido realmente. Los pueblos más viejos han producido obras que tratan de conducta exitosa, tales como Salomón, Ptah-hotep, Pachacutec, Confucio, etcétera, han escrito sus libros de sabiduría. Estos no son la filosofía como los filósofos entienden el término, porque tenían un propósito puramente práctico, ¿sí? Para los que se sorprendan de que haya mencionado a Salomón aquí, es porque no estamos realizando la correcta separación entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Yahweh. Por mucho que las obras de Salomón indiquen sabiduría, no implican inspiración divina. Lamentablemente es así. Sí implican sabiduría. Sí tenía sabiduría, una gran sabiduría. Pero tampoco implica un buen razonamiento, un buen relacionamiento. De hecho, él terminó en apostasía, recordemos. Las obras de sabiduría humana no son malas, no son malas en sí, ¿tá? Muchas de ellas contienen buenos consejos, sí, pero aún así estos consejos no provienen siempre de la fuente verdadera. Si no provienen de ellas, serán vacíos. Entonces hay mucha cosa que está mezclada. Significativo que los chinos, por ejemplo, hayan hecho muchas invenciones importantes. Nosotros sabemos que han inventado la pólvora, tantas cosas, ¿no es cierto?, que son invenciones, pero ellos mismos no han realizado grandes descubrimientos científicos, ¿verdad? Y su modo de vida no ha variado mayormente. Han buscado un modo de vida, pero ni un entendimiento ni un control de la naturaleza. Han buscado solamente una cosa de resolver cierto problema así que necesitaban y nada más, ¿sí? Entonces, la mayoría de las culturas han hecho exactamente lo mismo. En lo que respecta a la civilización occidental, las tres religiones más importantes, ya las hemos mencionado, son el judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿verdad? El panorama es un poco más confuso hacia el lejano oriente porque en estos países es difícil saber dónde termina la filosofía y empieza la creencia religiosa, están mezclados. Muchas autoridades, por ejemplo, señalan que el confucianismo no es de manera alguna una religión y solo es un sentido, es una filosofía. Su fundador no se preocupaba por Yahweh en lo más mínimo, ni estaba interesado vitalmente tampoco en la filosofía pura, en ninguna de las dos cosas, sino una especie de sabiduría práctica, algo que le diera respuestas prácticas de la vida, ¿verdad? Entonces, en ese sentido está en un punto intermedio entre las dos cosas. Otro pueblo jamita que se supone comúnmente ha tenido grandes filósofos es el egipcio, pero para nada. Los egipcios no tienen una tradición de ser filósofos en sí. De hecho, los egipcios son jamitas, no tienen la inclinación
y efetita. A pesar de que no son, eso no quiere decir que estos pueblos no sean estúpidos, ¿no es cierto? Mentalmente, que no puedan razonar, no puedan hacer algún tipo de especulación mental. No, por supuesto que sí que lo hacen. Sin embargo, no es la centralidad de sus vidas. Para los yefetitas, imaginen los griegos, por ejemplo, la filosofía es todo, es el todo de la vida, ¿sí? Lo mental es el todo, el conocimiento, la búsqueda del conocimiento es el todo para los yefetitas. Para los jamitas es el poder y la ciencia aplicada, la tecnología, la cosa práctica, por así decir. Y ya para los semitas es toda la parte espiritual, en que puede derivar en religiosidad. En contraparte, entonces, estos mismos yefetitas, hasta hace relativamente poco tiempo, ellos muestran una notable indiferencia hacia la tecnología. Los hindúes, por ejemplo, siempre han sido muy receptivos a nuevos cultos, nuevas ideas filosóficas, está todo bien, siempre y cuando no entren en conflicto directo con los patrones existentes y no les modifiquen demasiado la vida. Pero ellos han mostrado una indiferencia total a la mejora en la técnica de la vida. Hasta hace un cierto tiempo atrás, India dio un gran vuelco a nivel tecnologizarse, ¿verdad? Cosa que históricamente fue un país muy retrógrado, por así decir, muy parado, y un país que no quería crecer. Esto viene a raíz de las últimas alianzas que se han visto en cuanto a la globalización, ya que la alianza yefetita y jamita es básica para estos últimos tiempos. Al pasar de paso así, ¿no es cierto?, podemos notar que tanto los griegos como los arios reivindicaron a Jefet como su antepasado. Aristófanes afirma que Japetos es el antepasado de los griegos, por ejemplo, ¿no? Entonces esas cosas que siempre estaban tratando de unirse a antepasados gloriosos a los que transformaban en dioses, generalmente terminaban transformados en dioses, ¿verdad? Por ejemplo, una antigua historia aria habla de un individuo llamado Satyavrata, que tenía 3 hijos, el más viejo de los cuales se llamaba Yapeti. Los otros fueron llamados Sharma y Charma, Ham y Sem. Para más datos, sobrevivieron a un diluvio y el viejo se emborrachó y maldijo a uno de los hijos. Si hay similitudes, bueno, algunos van a decir que se copiaron. Los sumerios, que son jamitas, según nuestra definición, eran muy inventivos, pero cuando los babilonios, que son semíticos, lo sucedieron, se dice que en los siguientes años no hubo apenas invenciones o descubrimientos en la zona. O sea, cada una de estas 3 razas, por así llamarlas, darles un nombre, ha tenido un tipo de inclinación intrínseco en su interior. Y eso se ha manifestado en el desarrollo de cada una de sus civilizaciones. Los explosivos, las técnicas médicas, los principios mecánicos, la comida, el uso de la electricidad, prácticamente cualquier cosa de naturaleza tecnológica, mucho más en la era actual, haciendo un examen de la historia, todo nos lleva con seguridad a algún pueblo jamita, de origen jamita, y muy rara vez hay Efet o Shem. Las invenciones básicas que han sido aportadas por estos dos pueden ser contadas con los dedos de la mano, han sido simplemente cosas para resolver problemas del momento. Esto parece muy contrario a la opinión popular, pero realmente es una cosa que está apoyada y documentada con fuentes en un estudio que este hombre realizó. Y es realmente muy interesante ver cómo esto se comprueba, ¿verdad? Pero entonces sucedió algo, porque no es que las cosas quedaron de esta manera. Ellos se unieron.
La contribución de Jeffert ha sido en la aplicación de la filosofía a la tecnología y el consecuente desarrollo del famoso método científico, que tanto bien nos hace hoy. Con la aplicación de la filosofía de Jeffert a la tecnología de Ham, esto hizo surgir la ciencia. Y la aplicación de su filosofía a las ideas religiosas de Shem produjo la teología. ¿Cómo tenemos las cosas? Tenemos a Jeffert, recordemos que tiene las dos genéticas en su interior. Estamos hablando de una forma general, no estamos hablando de individuos a nivel individual únicamente. Jeffert tiene las dos, entonces se da bien con las dos partes. Ahora ya, Shem y Ham no se dan bien para nada. Es una cosa, y veamos cómo se han perseguido unos a otros a lo largo de toda la historia. Lo vamos a ver en los próximos posts también. Entonces, la unión de lo espiritual con la parte mental produjo las teologías, ¿sí? Las instituciones religiosas y todas sus doctrinas y toda su institucionalización. Y la unión de la parte mental, la parte filosófica con la parte práctica produjo el método científico, la ciencia que hoy conocemos, por así decir. Entonces, lo cierto es que los tres hermanos siempre han estado separados, ¿sí? No es que estén del todo unidos tampoco, no consiguen unirse completamente por una cuestión de rivalidad que va más allá de simples cuestiones humanas, no es simplemente nos peleamos o no nos llevamos bien, está en el problema genético interno, es una cuestión que no se maneja a nivel mental ni nada, sino a nivel espiritual. Y las personas que no tienen nivel espiritual muy encendido, bueno, siempre son las más ciegas a este tipo de cosas, ¿verdad? Aquellos individuos que tienen activada su genética serpentina, no quieren saber nada de relacionarse con los que, no los que tienen activada su sección adámica, o sea, aquella que los convierte en la semilla de la mujer. No, es un rechazo así que es de por sí, ¿no es cierto? O sea, Ham no quiere saber nada con Shem, es así de simple. Con Jefet puede llegar a relacionarse porque sabemos que tienen las dos genéticas. Entonces, una vez más, insisto en que esto no quiere decir que no haya jamitas que puedan ser salvos. Como ya mencioné, el caso del etíope era de la línea de Ham. Así que no por pertenecer a una raza está en cada uno de nosotros el dominar o no la inclinación. Esto, el aviso que le fue dado a Caín en su momento, que a él le correspondía dominar al pecado que estaba golpeando la puerta, le corresponde a todos y a cada uno, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante por qué motivos esto ha sido posible, ya que como sabemos, si tenemos una genética y un ambiente que propician una inclinación, difícilmente un individuo pueda escapar a tantas presiones, terminará siendo aquello que las dos cosas lo condicionan lamentablemente o para bien, ¿sí? Pero para romper un círculo vicioso se necesita inyectar genética limpia, algo que Yahweh providenció también. Como cuando Ham descubrió la desnudez de su padre en su borrachera, como vimos, Noah maldijo y bendijo, en una acción inspirada por el Ruach, tal como en su momento haría Jacob en su lecho de muerte, también proféticamente, no fue una maldición porque sí, así nomás, fue una maldición profética. Noah había anunciado que Yahweh ensancharía a Jefet, y parece que este ensanchamiento comenzó en una época muy temprana en la historia de Jefet, pero ha sido un proceso continuado y que no ha parado y que ha tenido lugar en cada parte del mundo, con la excepción tal vez del lejano oriente, donde no tiene una gran manifestación. Los hijos de Jefet han tendido a extenderse y multiplicarse a expensas de otros grupos raciales normalmente. Como vamos a ver, este ensanchamiento no significa que los jefetitas fueran los primeros en migrar lejos, sino porque ahí donde llegaban habían sido precedidos por otros colonos más tempranos,
cuyo origen racial no era el de ellos mismos, ¿sí? Esta dinámica de asentamiento en las áreas habitables del mundo ha tenido profundas consecuencias en el desarrollo de la civilización. Jefes siempre ha estado habitando en las tiendas de otros. También el resto de la profecía parece haberse cumplido, ¿no? Que Naam, la línea de Han, se convirtió en su siervo y ha estado trabajando a su favor, porque trabaja bajo las reglas de, de Jefet, ¿verdad? Poniendo su inteligencia práctica al servicio del sistema filosófico de su hermano, que es el que concretiza y aplica estos avances y descubrimientos al sistema. Esto lo vemos muy claramente hoy en nuestro sistema, que es la culminación de todo este asunto. También resulta curiosa la parte que indica que Jefet habitará en las tiendas de Shem. Yo me pregunto si eso será voluntario o por usurpación, no me queda claro. Y en el contexto tampoco está especificado nada. De hecho, si miramos un poco la historia, vamos a ver que las conquistas de Alejandro incluyeron toda la tierra conocida, ¿no es cierto? Durante su campaña militar contra Persia, Alejandro se desvió hacia el sur, conquistando Tiro, después Egipto, y pasó por lo que hoy sería, hoy en día es Israel. ¿Sí? Hay una historia fascinante acerca del primer encuentro entre Alejandro y los judíos de Israel, quienes se encontraban bajo el dominio del imperio persa en ese momento. La narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos se encuentra registrada tanto en el Talmud como en el libro Antigüedades Judías de Flavio Josefo. En los dos relatos, el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió a su encuentro antes de que llegara a la ciudad. La narración describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote, se bajó de su caballo y le hizo una gran reverencia. Era un rey, ¿no es cierto? Y un conquistador, además. Alejandro raramente se postraba delante de nadie. En el relato de Fabio Josefo, cuando el general Parmenio le pregunta la razón, porque no entiende por qué está haciendo eso, Alejandro le responde: no hice una reverencia ante él, sino ante el Elohim que lo ha honrado con el sumo sacerdocio, pues he visto a esta misma persona en un sueño con esta misma apariencia. Sin embargo, por muy bonita que suene la historia, aquí comenzó una interacción de absorción bien típica de los griegos, quienes consiguieron así ganar no solo el favor y la simpatía de sus conquistados, sino además fascinarlos con sus gracias y encantos. Eso es muy típico de los jefetitas. Muy típicamente helénico es eso. Y aquí comenzaría la relación Jefet-Shem, unificando el intelecto con el espíritu. Hasta aquí solo hemos visto cómo la Tierra fue nuevamente poblada después del diluvio, inmediatamente después del diluvio. En el próximo capítulo vamos a ver cómo estas razas se distribuyeron sobre la Tierra y cómo la fueron conquistando. Vamos a hablar del reparto de la Tierra entre las 70 naciones de Bereshit 10. Y de uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Yahweh, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan, aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto dice Hechos en el capítulo 17. Vamos a hablar un poco acerca de el reparto de las tierras. Hola Gaby, hola Neriyahu, hola Anita, bienvenidos. El capítulo 10 de Bereshit es conocido como la tabla de las naciones, ¿verdad? Porque nombra a los descendientes de los hijos de Noah que poblaron la tierra, como hemos dicho. Pero el libro de Sefer Yovelim nos da una completa visión del reparto de estas tierras, una visión más exacta. Y aunque es un texto largo, es bastante importante leerlo y entenderlo lo mejor posible, porque a partir de todas estas cosas, y en los próximos capítulos que vamos a ver también cómo se fueron, cómo empezaron a distribuirse y convertirse en las naciones y civilizaciones del mundo, es que vamos a ir comprendiendo cada vez más las interacciones que se dan en la Biblia y todas las menciones, porque la Biblia narra un montón de interacciones con otras naciones, que a veces las nombramos así y decimos, mira vos, quiénes serán estos tipos, porque ni idea. No los conozco, nunca escuché hablar. Bueno, vamos a escuchar hablar acerca de todos ellos porque es muy indispensable saber
cuál es la línea de cada uno y por qué suceden las cosas como suceden. Noah divide la tierra. Se dividieron la tierra malamente entre ellos y se lo dijeron a Noah. Esto fue a comienzos del jubileo 33. Dividieron la tierra en 3 partes, para Shem, Ham y Jefet, a cada uno su heredad, en el año primero del primer septenario, estando presentes uno de nosotros, enviado para ellos. Llamó Noah a sus hijos y ellos se le acercaron con los suyos. Distribuyó la tierra a suertes, que sacaron sus 3 hijos. Tendieron sus manos y tomaron los escritos del seno de su padre Noah. Herencia de Shem. Salió en el escrito de la suerte de Shem el centro de la tierra, que habría de tomar como heredad suya y de sus hijos por siempre. Desde la mitad del monte Rafa, desde la desembocadura del río Tanais, siguiendo su lote por el occidente, por la mitad de este río, hasta acercarse a las aguas del abismo, por donde fluye su caudal, el cual vierte sus aguas en la laguna Meótica, y de ahí al océano. Todo lo que quedaba al norte era de Jefet, todo lo que quedaba al sur de Shem. Continuaba luego hasta acercarse a Serasus, que está en la orilla del golfo que mira al sur, y seguía su lote por el océano, en línea recta hasta acercarse al occidente del golfo que mira al sur, llamado Golfo del Mar de Egipto. Desde aquí se desvía hacia el sur, hacia la boca del océano, en las orillas de sus aguas. De allí procede hacia occidente, a Afara, y sigue hasta acercarse a las aguas del río Gijón, hasta la ribera sur de este río, y sigue hacia oriente hasta acercarse al jardín del Edén en su parte meridional. Continúa por el este de toda la tierra del Edén, abarcando todo el oriente, volviéndose luego al occidente y llegando a acercarse al oriente del monte llamado Rafa, descendiendo hacia las márgenes de las desembocaduras del río Tanais. Este fue el lote que salió en suerte a Shem y a sus hijos como propiedad perpetua por generaciones hasta siempre. Y Noah se alegró por haberle tocado este lote a Shem y a sus hijos, recordando las palabras proféticas que él al mismo había pronunciado. Bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, y more el Eterno en la morada de Shem. Pues sabía que el jardín del Edén, santo de los santos y morada del Eterno, el monte Sinaí, en el desierto, el monte Sión, en el ombligo de la tierra, los 3, uno frente al otro, habían sido creados santos. Bendijo al Elohim Supremo, que había puesto en su boca las palabras del Eterno, y supo que le había tocado un lote bendito a Shem y a sus hijos por siempre. Toda la tierra del Edén, el mar Eritreo, todas las regiones del oriente, la India, Bactria y sus montes, toda la tierra de Basor, la del Líbano, las islas de Caftor, todo el monte de Sinaar, Armenia, el monte Asur septentrional, toda la tierra de Elam, Asur, Babel, Susiana, Media, todos los montes Ararat, todo el litoral marino, al otro lado del monte Asur, hacia el norte, una tierra bendita y extensa donde todo es óptimo. Espero que hayan reconocido unos cuantos nombres como Asur, Babel, Susiana, Media, Elam, porque de aquí van a estar todas las grandes civilizaciones y vamos a ver quiénes son los que las generan. La herencia de Ham. A Ham le salió el segundo lote más allá del Gijón, hacia el sur, a la derecha del paraíso. Va al sur por todos los montes de fuego, se dirige al occidente hacia el mar Atel y sigue hacia occidente hasta acercarse al mar de Maúk, donde baja todo lo que no perece. Alcanza al norte la orilla de Gadir y llega a las orillas del mar en la ribera del océano, hasta acercarse al río Gijón. Y sigue el río hasta acercarse a la derecha del jardín del Edén. Esta fue la tierra que salió a Ham en suerte para poseerla permanentemente él y sus hijos por sus generaciones para siempre. Y la herencia de Jefet es, a Jefet le tocó el tercer lote más allá del río Tanais, hacia el norte de su desembocadura, y yendo hacia el nordeste toda la región de Gog y toda la región del este. Yendo hacia el norte se extiende hasta los montes de Kilt y hasta el mar de Maúk y llega por el oriente de Gade hasta el lado de las aguas del mar. Continúa hasta acercarse al occidente de Fara, vuelve hacia Aferag y se dirige a oriente hacia las aguas de la laguna Meótica. Procede luego hacia el lado del río Tanais hasta acercarse a la orilla, hasta el monte Rafah y tuerce al norte. Esta es la tierra que salió en suerte a Jefet y sus hijos como heredad perpetua para él y sus hijos por sus generaciones para siempre. 5 grandes islas y gran tierra en el norte, aunque fría, mientras que la tierra de Ham es caliente. La de Shem, por el contrario, no es ni caliente ni fría, sino templada en el calor y el frío.
Subdivisión de las tierras entre los hijos de Shem, Ham y Jefet. Ham repartió las tierras entre sus hijos, ¿sí? Saliendo el primer lote a Cush en el oriente, su occidente a Mizraim, o sea, cada uno de ellos subrepartió las partes que le habían quedado, se repartió en 3 partes, norte, medio y sur, ¿sí? Muy de manera grosa, lo estoy simplificando porque ahí están todas las especificaciones, pero con nombres geográficos que muchos se han perdido, algunos no, algunos están registrados en historiadores como Josefo o Herodoto, otros historiadores registran muchos de estos nombres, pero algunos se han perdido por completo y ya no se sabe. En la última parte del capítulo del Sefer Yovelin, muestra cómo fue todo repartido entre cada hijo, cada uno de estos hijos. Cada uno de estos 3 repartió entre sus hijos toda la parte que les había tocado. Noah, así repartieron sus tierras los hijos de Noah a sus hijos ante su padre Noah, que los conjuró a todos con una maldición. Maldijo a cualquiera de ellos que quisiera poseerlo, de que no le hubiera salido en el sorteo. Y todos dijeron amén, sea para ellos y sus hijos en perpetuidad hasta el día del juicio, en el que lo juzgará el eterno Yahweh con espada y fuego por toda su impureza, por los hierros con los que llenaron la tierra de prevaricación, impureza, fornicación y pecado. Esto está en el Sefer Yovelin, en capítulo 8 y capítulo 9 también, al comienzo. Entonces, las escrituras nos informan acerca de los motivos de estas divisiones. Cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar y estableció las divisiones del hombre, fijó los límites de los pueblos en relación con los números de Israel, dice Devarim en el capítulo 32. Obviamente para ese momento no habían nacido aún los descendientes de Jacob, que entrarían en Egipto, pero para Yahweh eso no es problema, ¿no es cierto? Todo está perfectamente de acuerdo a su plan. En el Sefer Hanor se mencionan los 70 pastores, ¿no es cierto? Él llamó 70 pastores y les entregó a esas ovejas para que las llevaran a pastar, y le dijo a los pastores y a sus acompañantes que cada uno de ustedes lleve de ahora en adelante a las ovejas a pacer, y todo lo que les ordene, háganlo. Se las entregaré debidamente contadas y les diré cuáles deben ser destruidas, y a esas háganlas perecer. Y les entregó aquellas ovejas. Después él llamó a otro y le dijo, observa y registra todo lo que los pastores hacen a estas ovejas, ya que ellos destruyen más de las que yo les he mandado. Todo exceso y destrucción que sea ejecutado por los pastores, regístralo. ¿Cuántos destruyen de acuerdo con mi orden y cuántos de acuerdo con su propio capricho? Pon en la cuenta de cada pastor la destrucción que efectúe. Lee luego el resultado ante mí, cuántas destruyeron y cuántas les entregué para su destrucción. Que esto pueda ser un testimonio contra ellos para saber toda acción de los pastores, que yo los evalúe y vea lo que hacen y si se atienen o no a lo que les he ordenado. Vi cuando estos pastores pastoreaban en su tiempo y comenzaron a matar y destruir más ovejas de las que les fueron ofrecidas, y ellos entregaron esas ovejas en manos de los leones. O sea que enseguida todas las cosas comenzaron a funcionar mal. Esto está en el Sefer Hanok en el capítulo 89. Es también importante que recordemos que retengamos esta historia de los pastores, porque a lo largo de las mitologías vamos a encontrar el tema del pastor repetido en todas partes. No es porque sí, que todo tiene origen en las cosas que Yahweh ha determinado, en las cosas que él dice, y en todas las cosas que los caídos imitan de lo que han vivido y lo que han visto en los cielos, ¿verdad? A lo largo de la historia, después de que Yahweh estableciera su pacto con el pueblo de Israel, él utilizaría a todas y cada una de las naciones para castigar a su pueblo cada vez que se apartaba de su alianza, ya que ellos habían aceptado firmar un pacto de muerte, a pesar de que Josué les advirtió que no lo hicieran a causa de las consecuencias, porque percibía que ellos no entendían de qué se trataba efectivamente el pacto cuando entraron en la tierra, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar en su momento. Estas naciones fueron establecidas según los números de Israel, aunque otras versiones dicen según el número de los malachim de Israel, de Yahweh, lo cual, si recordamos el libro de Daniel y la relación entre los malachim y cada nación, tiene un sentido completo,
Sin embargo, es necesario recordar que esto no se trata de un simple castigo, ¿sí? Tal vez esto sea lo que se observe a simple vista, en la parte externa que vemos, pero sería una observación superficial y no nos dejaría ninguna enseñanza. Lo cierto es que con cada una de estas incursiones de parte de otras naciones, Yahweh simplemente los vacunó, por así decir, insertando en cada una de estas naciones a su propio pueblo. Los vacunó a la inversa, que terminaría mezclándose su propio pueblo entre ellos. ¿Se entiende? Ha sido la cuestión realmente. Creyendo que venían a destruir, que es la intención básica, la satisfacción personal de Hasatán, él al mismo tiempo le estaba insertando su propio pueblo dentro de su sistema. Esa fue la forma de los exilios, de los exilios totales, en los cuales fueron totalmente dispersados todos los creyentes, ¿verdad? Fueron insertados dentro del sistema satánico. Entonces, al tiempo que utiliza a unos para educar a los otros, utiliza estos para salvar a los primeros, ¿sí? Mientras la serpiente trató de imponer su semilla sobre toda la tierra por la fuerza, Yahweh la distribuyó utilizando esa misma fuerza serpentina, pero como un boomerang, ¿no es cierto? Volviéndolo en contra de la serpiente, a favor de los humanos que de esa manera recibieron la posibilidad de aceptar la salvación a través de la promesa. Siempre la posibilidad, porque la decisión final corresponde a cada uno. Porque yo conozco sus obras y sus propósitos. Ha llegado el tiempo de reunir a todas las naciones y lenguas. Ellas vendrán y contemplarán mi gloria. Pondré una señal entre ellos y enviaré de ellos sobrevivientes a las naciones. A Tarshish, a Pul, a Lud, que tensa el arco, a Tubal, a Yahuam, a las costas lejanas que nunca han oído mi nombre ni han contemplado mi gloria. Ellos declararán mi gloria entre esas naciones. Y de todas las naciones, dijo Yahweh, traerán a los hermanos de ustedes sobre caballos, en carros y literas, sobre mulas y dromedarios, a Jerusalén, mi monte santo, como ofrenda para Yahweh, tal como traen los israelitas una ofrenda en una vasija pura a la casa de Yahweh. Y de ellos igualmente tomaré algunos para ser sacerdotes levíticos, dijo Yahweh. Porque como el cielo nuevo y la tierra nueva que voy a hacer perdurarán por mi voluntad, declara Yahweh, así perdurará la simiente y el nombre de ustedes. Y Yeshayahu, capítulo 66, del 18 al 22. Bien, hemos terminado con la parte de la charla de hoy. Quedo a disposición de ustedes para que hagan las preguntas que necesiten, en lo que pueda ayudar. Gracias, me alegro que lo hayan entendido. En sí, esto es una introducción para lo que va a venir, ¿no es cierto? Que vamos a ver en las próximas charlas. ¿A qué se refiere, me dice Maidali, en el mismo capítulo de la desnudez cuando los otros dos hijos de Noé lo cubren? Ellos entraron con el manto, con una capa, con un manto, y entraron de espaldas para no ver la desnudez. Evidentemente entraron y cubrieron, si es lo que estamos suponiendo, han cubierto a la madre que estaba en la cama, ¿no es cierto? Han cubierto la desnudez de Noah, que es su esposa, según las expresiones que hemos estado analizando. Entonces esa sería la expresión de lo que ellos hicieron al cubrir. Estuvo muy interesante, dice Gaby, leí una vez que el etíope tenía descendencia salomónica, ascendencia, para arriba, por la reina de Sabás. Lo dudo mucho, pero bueno, era un eunuco y yo lo dudo, sinceramente. Que fuera hijo de una reina no sería eunuco al mismo tiempo. Los eunucos eran siempre esclavos de... sí, puede haber pertenecido a la realeza inclusive, porque estaba en un carruaje, o sea, no era cualquiera, pero dudo mucho que perteneciera al linaje de forma directa. De cualquier manera, ahí no está mencionado y no sé si hay alguna documentación al respecto.
La verdad que no lo sé. Pero bueno, también no es porque sea etíope que vayan a ser parientes, ¿no? De todos ellos. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces vamos a dejar vamos a cerrar la charla y los espero a todos en la charla de mañana, en la otra serie que estamos viendo, para continuar siguiendo, avanzando con la otra serie, si les parece bien. Yahweh los bendiga a todos, les dé comprensión de todas las cosas, y los amplíe en sus ruas para que vayamos creciendo, sigamos creciendo en en la comprensión de lo que Él quiere mostrarnos, ¿sí? Hermanos, entonces nos vemos, perdón, Gaby, me llegan tarde las cosas acá, entonces siempre hay mucha demora. ¿Puedes profundizar un poco más la respuesta que le diste a Maidali? No la entendí muy bien. Yafet, o sea, si cubrir la desnudez descubrir la desnudez de Noah es eh, descubrir la desnudez de la esposa, ¿sí? Que eso es lo que muestran todos los pasuquín, o sea, tener una relación incestuosa, evidentemente lo que cubrieron fue al cuerpo desnudo de la madre cuando entraron, de espaldas. Los dos entran de espaldas, como está escrito en los pasuquín de Bereshit, ellos entran de espaldas con un manto, ¿no es cierto?, para cubrir la desnudez del padre. Entonces eso implicaría, siguiendo la misma línea, que cubrieron a la madre, que estaría visiblemente expuesta, ¿no es cierto? Recién entra, no sé, bueno, ese es el problema justamente de las charlas online, ¿no? Siempre hay mucha diferencia entre lo que se habla y el momento en que ustedes reciben todas las cosas, pero bueno, es así el sistema que le vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora sí, pregunto nuevamente, a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, nos vemos mañana a la misma hora, ¿verdad? Y para seguir con la otra serie, mañana seguimos con la otra serie. Entonces, hermanos, los espero a todos mañana. Shalom a todos.